Capítulo 7. Cuando el día llega a su fin, hay un agotamiento que cuelga en el aire, algo además del grado habitual de cansancio que viene después de un largo día. Las emociones subieron demasiado hoy para que cualquiera de ellas se mantuviera completamente en calma, un nivel diferente de energía necesario para mantener a raya los pensamientos oscuros. Está oscuro afuera mientras salen del edificio de su última tarea del día. Toda convicción definitiva se cayó de sus rostros. Tal vez el sueño tuvo que venir antes que la verdad. Las palabras anteriores de Frin suenan en su cabeza, porque no había mentido. Estaba más que cansada. Simplemente no estaba segura de si Becky entendía exactamente lo que quería decir con eso. ¿Quieres que te deje?, Frin pregunta, obviamente cansada, que ya ha terminado de jugar a cualquier juego por el momento. Se gira ligeramente para ver el lado de la cara de Becky mientras caminan hacia su coche. Solo quería saber qué quería Becky de ella en este momento y haría todo lo posible para darle cualquier cosa que pidiera. Becky duda verbalmente, de repente temiendo que estaba pidiendo demasiado, sabiendo que Frin la dejaría aprovecharse incluso si hubiera querido estar sola. ¿Puedo quedarme contigo esta noche?, ella cuestiona en lugar de invitarse a sí misma, con la esperanza de que Frin aproveche la oportunidad para elegir lo que quiere. La mente de Frin corre a través de los eventos de anoche, preguntándose vagamente si eso es todo lo que Becky quiere de ella. Aún así, las imágenes llenan sus sentidos, se apoderan de su propio ser. Ella asiente suavemente, concediendo el deseo de Becky, sabiendo en su corazón que tomaría cualquier tipo de cercanía que Becky le diera, especialmente después de lo posesiva que se había mostrado hoy. Ella sabía que algunas personas podrían no tolerar este tipo de comportamiento, especialmente cuando no había puentes concretos entre ellas, lo que sea que pudieran construir a medias a través de intentos fallidos de entender la verdad. Pero a Becky parecía gustarle este tipo de cosas, una clara indicación de que Frin la quería. Fomenta un nuevo tipo de anticipación en el corazón de Frin, como si algo monumental estuviera por venir, pero ella todavía no puede entender qué. Becky ya no pone canciones en el viaje de vuelta. Su cabeza se mece mientras comienza a quedarse dormida. A Frin no le importa. Mira a hurtadillas mientras se detienen en las luces rojas, admirando a Becky y su capacidad para encontrar el sueño en el caos que arde en su estómago. Desearía poder hacer que la chica más joven se sienta más cómoda, sabiendo que su cuello estaría rígido para cuando llegaran al condominio de Frin. Ella no dice nada. No llega a encender la radio ni abre la ventana. Solo se queda en silencio con sus pensamientos, haciendo todo lo posible para centrarse en su respiración, prestar atención a la carretera y llevarlas a su destino de forma segura. Frin se había calmado mucho desde que salió temprano por la mañana, alentada durante todo el día por las manos de Becky, que la tranquilizaban constantemente. Ahora se sentía como bajar de lo alto, no más toques aplacantes, no más contacto visual prolongado. Solo retiro. Una parte de ella quería disculparse, pero también se había cansado de eso. Siempre sentía que las cosas se movían demasiado rápido y demasiado lento, una mezcla de saber lo que quiere y no saber cómo describirlo. Y hasta ahora eso había funcionado bien, hasta el punto de que habían ido más lejos la una con la otra que nadie. Pero ahora Frin se sentía enferma, sabiendo que habían sido tan íntimas, pero no podían hablar de ello. Becky, estamos en casa. Ella no quiere decirlo de esa manera, como si fuera sus dos hogares. La idea de despertarse todos los días en los brazos de Becky calentándola, pero simplemente sale de esa manera. Tal vez algo parecido a su cerebro que finalmente se pone al día con su corazón. Becky se mueve fácilmente con el dulce sonido de la voz de Frin, que aún no está completamente dormida. Frin abre la puerta principal lentamente. Becky se aferra a sus bíceps, no completamente sólida en sus pies, sus ojos todavía medio cerrados. Ella solo está pensando en la cama de Frin, las almohadas firmes, las mantas de alguna manera más suaves, pero sabe que Frin no le permitirá colapsar allí de inmediato. Ayúdame, Becky suplica cuando Frin le da una camisa de gran tamaño para usar, y Frin no puede decir que no a la suavidad de su cara. Ella levanta la camisa de Becky lentamente,
tratando de no parecer apresurada, dispuesta a cuidar de la chica más joven, sin importar las circunstancias, incluso si estaba luchando contra el impulso de besar cada extensión de piel revelada. Sus calcetines y pantalones son los siguientes. Flynn cierra los ojos momentáneamente, saboreando la sensación de los muslos sedosos mientras le baja los vaqueros. Deja atrás la ropa interior rosa de Becky, otro recordatorio de Mon, mordiéndose el labio en el recuerdo de tocarla debajo. Becky estudia a Flynn mientras la desnuda, tratando de no perderse en el deseo detrás de los ojos de Flynn, atrapada entre su propio deseo de acercar a Flynn y quedarse dormida lo antes posible. Date la vuelta. La voz de Flynn tiembla mientras facilita a Becky para inclinar su cuerpo lo suficiente como para llegar a la parte posterior de la correa del sujetador. Ella aparta expertamente los ojos de la piel recién ventilada, centrándose en la nueva camiseta y no en la forma en que el aliento de Becky parece cambiar. Allá, Flynn ofrece cuando todo está dicho y hecho. Becky todavía la mira como si fuera la única persona a la que había querido estar cerca. Ella no puede hacer contacto visual por miedo a que rompa el hechizo. Quiere que Becky duerma. Flynn se aleja a medida que los ojos de Becky se vuelven más oscuros y más enfocados, decidiendo cambiar sin ayuda de Becky, tratando de deshacerse de los ojos indiscretos mientras se quita la ropa. Ella está de pie en su armario, mirando lejos de Becky, pero todavía puede sentir los ojos de la mujer. Puede sentirla allí esperando. Becky está completamente despierta ahora, dolorosamente consciente del espacio entre ellas, del efecto que está teniendo en Flynn. Ella solo quiere acercarla, hacerla sentir deseada de nuevo, borrar toda la preocupación de su corazón. Flynn finalmente se une a Becky en su lado de la cama, algo que habían designado desde su primera fiesta de pijamas. Ella sostiene un paquete de toallitas de maquillaje en sus manos, encontrando a Becky ya debajo de las sábanas y mirándola. Ella no le pide nada, simplemente cumple con su deber. Saca una toallita y comienza delicadamente a limpiar la cara de Becky. Cierra los ojos. Flynn pide, limpiando suavemente los ojos de Becky. Se da cuenta que se ha enamorado demasiado de la forma en que Becky la mira. Flynn se encarga de cada movimiento, frotando cualquier fragmento de delineador de ojos o máscara de pestañas que nuble la belleza natural de Becky. Es calmante, por mucho que sea tentador, un recordatorio de que Flynn haría todo lo posible para satisfacer todas las necesidades de Becky. Cuando ha terminado con Becky, odia admitir cuánto tiempo permanece allí. Los ojos de Becky están abiertos de nuevo, los ojos de Flynn bloqueados allí mientras finge limpiar cualquier exceso de maquillaje. Ella retrocede cuando los pensamientos racionales la atrapan, cuando se da cuenta de que no puede ahogarse en iris marrones para siempre. Ella toma una nueva toallita, lista para cuidarse a sí misma y dejar que Becky se duerma, pero Becky demuestra que está equivocada. Muestra el lado de ella que está dispuesta a corresponder a todo y más. Ella se sienta sin decir nada, toma la toallita de la mano de Flynn con delicadeza, se posa en un codo por encima de Flynn, el ángulo perfecto para limpiar cada toque de maquillaje. Se pega a Flynn lo suficiente como para respirar temblando. Becky lo siente, la forma en que Flynn se endurece debajo de ella. Odia que Flynn todavía sienta que necesita ser vigilado a su alrededor, mantenerse a salvo bajo los ojos indiscretos de Becky. Ella hace todo lo posible para ser rápida y efectiva, sin sentirse apresurada, sin darse cuenta de que Flynn no se siente incómoda, solo que todavía se siente sorprendida por la forma en que Becky parece devolver su atención tan fácilmente. «Te voy a besar», afirma Becky, por primera vez contando en lugar de preguntar. El primer instinto de Flynn es decir no, alejarla, dejar que duerma sin preocuparse de esto esta noche, pero su determinación no es lo suficientemente fuerte, controlada más que por el latido de su corazón y el tirón entre sus almas. Flynn no protesta, dejando que Becky se incline hasta que sus labios se toquen, un lento descenso en movimiento,
Ambos ojos se cierran a medida que aumenta una tranquila desesperación. Frin las voltea fácilmente. La espalda de Becky golpea la cama con un pequeño golpe. La mano de la chica mayor se levanta para sostener su cara. La otra se mete en un puño alrededor de la parte inferior de la camisa de Becky. Ella quiere explicar todo en el beso, todo lo que no podía decir, pero sabía que todavía no era suficiente. Ella sabía en el fondo que Becky nunca asumiría esto de un beso, sin importar la desesperada que fuera. Sabía que tenía que conectar los puntos en ambas cabezas en voz alta, pero no podía detenerse. No podía retirarse de unos labios tan suaves, especialmente cuando devolvían la misma energía. Becky aprieta la parte baja de la espalda de Frin, aferrándose a su vida, lista y dispuesta a lo que Frin quisiera de ella. Becky puede sentir la desesperación en cada beso, el ritmo imparable, el hambre detrás de cada movimiento de sus labios. A ella no le importa, siente emociones similares, pero no entiende realmente por qué. Ella siempre había sido esa persona, alguien que siente las emociones de las personas que le importan, pesan tanto en su corazón. Cuando Frin sonrió, una sacudida de felicidad también la atravesó. Cuando Frin lloró, se sintió como si el mundo se estuviera acabando. Ahora no es diferente, así que devolvió el ritmo ferviente, tirando de Frin hasta que están de pecho a pecho, de cadera a cadera. La hace sentir sorprendentemente completa, lo bien que encajan entre sí, lo bien que se alimentan de la energía de la otra. Becky quiere esto, sea lo que sea. Quiere complacer a Frin de cualquier manera que pueda. Su mano derecha se mueve fuera de la parte baja de la espalda, llevando suavemente al frente de Frin, maniobrando su mano para encajar entre ellas hasta que su mano se mueve debajo de los pantalones cortos de Frin. Becky puede sentir que el cuerpo de Frin se rige, la primera señal de que ha hecho algo mal. La segunda es la propia mano de Frin que viene a detener sus movimientos. Frin se agarra de su muñeca antes de que realmente haya algún contacto, alejando lo suficiente como para conectar sus ojos. Becky. Frin susurra en el espacio entre ellas, recupera el aliento presionando sus frentes juntas, sin soltar su muñeca. Lo siento, sale corriendo, retorciéndose ligeramente, tratando de liberar su mano, pero Frin la mantiene entre ella. Pensé que querías. Ella no debería haber asumido, no debería haber hecho un movimiento. Tal vez había leído mal las señales. Nada a través de los acontecimientos de los últimos días. La forma en que Frin se había inclinado hacia ella tan fácilmente, los celos que hacían estragos detrás de los ojos de Frin, justo a principio de ese día. No surge nada que indique que Frin no quería esto. La detendría antes de que pudiera tocarla. Lo hago. Frin sigue adelante, encontrando su aliento para explicar mejor. Finalmente suelta la muñeca de Becky y se mueve para sentarse. La proximidad de repente se vuelve demasiado. Necesita recuperar el aliento, necesita suficiente espacio para pensar con claridad. Los ojos de Becky siempre han sido una distracción. Becky también se sienta, sus ojos se preocupan mientras espera que Frin se explique. Cuando Frin tarda demasiado en reunirse, en compensarse, sus pensamientos obviamente corren demasiado rápido para atrapar uno y liberarlo. Becky tiende la mano para conectarlas de nuevo, tomando la mano más cercana de Frin en la suya y tirándola a su regazo. Acaricia los nudillos de Frin, haciendo todo lo posible para calmar a la chica mayor con su toque. Frin se resuelve fácilmente con él, un recordatorio de que Becky sería paciente con ella. ¿Te arrepientes? Becky pregunta después de un momento. Frin sabe lo que quiere decir, el sexo, pero tal vez lo lea demasiado. Ella piensa en todo, no solo en ese nivel de intimidad, sino si se arrepintió de besar a Becky, convirtiéndola en su mejor amiga, enredando cada faceta de sus vidas en una sola. No, Frin responde en voz baja, no hay ninguna energía defensiva en ello, simplemente una declaración veraz. Entonces, ¿por qué me alejas? Becky sigue, genuinamente curiosa, sin enojo en su voz, sin miedo al rechazo, solo queriendo entender a la chica que está a su lado. Becky apoya su cabeza en el hombro de Frin,
Tira de ella por el brazo, acurrucándose en sus bíceps mientras espera pacientemente a que Flynn reúna lo que quiere decir. No quiero que solo se trate de... Flynn todavía no puede decirlo, ya revelando demasiado. Se siente mojigata, siendo de unos 20 años, pero todavía no es capaz de enfrentar a esa intimidad, la intimidad de esa conversación. Ella sintió la diferencia de edad ahora, sintió que tal vez se había aprovechado de la vulnerabilidad de Becky. ¿Sexo? Becky empuja suavemente, tratando de terminar la frase de Flynn para ella, de alguna manera mostrando a Flynn una vez más lo madura que era, cómo estaba dispuesta a decir cualquier cosa, independientemente de lo que podría considerarse tabú, cuando estaba segura con Flynn. No quieres que se trate solo de sexo. Becky la prepara lentamente, conociendo las intenciones de Flynn en su corazón, pero aún queriendo que crucen ese puente, todavía queriendo las palabras de Flynn. Es la forma sencilla de Flynn de estar de acuerdo con la declaración de Becky. Te recuerda a Becky cuando Mon le había dicho te quiero a Sam, empujándole lo suficiente hasta que no solo estuvo de acuerdo con ella, sino que dijo las palabras ella misma. Háblame, Becky ruega a medias, frunciendo el cuello para mirar a Flynn, esperando que la chica más alta conecte sus ojos. Dime a qué te refieres. Flynn la mira hacia abajo. Los nervios solo aumentan mientras buscan la cara de Becky. Solo refuerza lo hermosa que es Becky para ella. Solo hace que su corazón lata más rápido al pensar en lo mucho que tiene en su corazón por Becky. Becky presiona ligeramente hacia adelante, sintiendo los nervios. Pone un suave beso en los labios de Flynn, un suave recordatorio de que Becky sintió lo mismo. Becky también tiene miedo, pero tiene fe en ellas, fe en la mujer que está frente a ella. Ella quiso decir lo que dijo antes. Iban a resolver esto. Y Flynn de repente está más tranquila con la presión de los labios de Becky contra los de ella, el tartamudeo de su corazón, el ligero temblor de sus extremidades que se disipa lo suficiente. Pero sus oídos siguen sonando y no confía en su voz. Ella intenta una vez más sellar la verdad contra los labios de Becky. Ella besa a Becky esta vez, cierra los ojos con fuerza, esperando a todos los dioses que Becky reciba el mensaje. Te quiero, te quiero, te quiero. Suena a través de su cabeza como un nuevo mantra, con la esperanza de que Becky realmente pueda leer su mente. Parte de ella piensa que funciona cuando se separan. Los ojos de Becky muestran algo tan claro. Las palabras se reflejan en sus iris. Quiero que seas mía. Flynn no mira hacia otro lado. Se siente segura bajo la mirada de Becky. Se sientan congeladas por un momento. Becky se queda en sus sueños, en la frase que acaba de salir de la boca de Flynn, y tan asustada como está en el momento, Flynn se contenta con verla allí. Ella puede sentir que su pulso se mueve por todo su cuerpo. La presión solo aumenta a medida que pasan los segundos. Ya lo soy, dice Becky, por cursi que sea. Quiere que Flynn sepa que lo dice en serio, porque Becky le ha pertenecido desde que se conocieron, intrínsecamente atada a ella por una cuerda roja invisible. Hay una batalla que Flynn lucha entonces. Para encontrar si estaba dispuesta a ir solo a mitad de camino o a seguir adelante por completo. Sin embargo, las palabras de Becky la habían hecho sentir más segura, empujando su corazón. Becky se aleja del abrazo de Flynn cuando la chica mayor simplemente suspira derrotada, poniendo un poco de espacio físico entre ellas, con la esperanza de que el nuevo espacio le ofrezca más espacio para que realmente se comuniquen. Flynn gira su cuerpo completamente mirando hacia Becky, cruzando las piernas frente a ella, mientras llega a empujar el pelo fuera de la cara de Becky, algo que había hecho 1.000.000 de veces, todavía haciendo que el corazón de Becky latiera fuertemente. Becky, Flynn dice, obligando a Becky a mirarla de nuevo. El tono de su voz indica que la chica mayor no está completamente satisfecha con su respuesta, que tal vez por mucho que hubiera tratado de explicarse a sí misma, todavía no estaba expresando su punto de vista. Sin embargo, está eufórica, extasiada de que Becky se sienta lo suficientemente segura como para decir eso,
Sabía en su corazón que los sentimientos de Becky eran paralelos a los suyos, pero egoístamente necesita más. Tener a Becky así no es suficiente. Necesita saber que solo era de ella, que se pertenecían la una a la otra, no solo por lo que habían hecho, sino porque había un compromiso hablado. Flynn no quería ser tan mala comunicándose. Sabía que era un poco tóxico tirar de la cuerda del corazón sin ponerle palabras, pero no podía arrepentirse. Solo estaba haciendo todo lo posible y sabía que Becky siempre la encontraría a mitad de camino. Quiero. Las manos de Flynn se aprietan. Becky se mueve inmediatamente para romper la tensión. Ella sabe que tiene que ser más específica. No me gusta la idea de que nadie más piense que tiene una oportunidad, o que tal vez algún día encuentres algo mejor y te vayas sin decir una palabra. Bebé, Becky la detiene. Sabes que no lo haría. Lo sé, solo necesito algo de claridad. Flynn mira hacia abajo a sus manos conectadas, sintiéndose vulnerable de nuevo. Nunca hablamos de nuestros sentimientos. Tal vez deberíamos empezar. Becky fuerza a Flynn a levantar la cabeza con la mano en la barbilla. Quiero ser tu novia. Flynn lanza. Las palabras caen sin previo aviso, una nueva capa de cemento entre ellas, pero las palabras no se detienen ahí. Pero no quiero tener que compartir eso con todos. Quiero que sea solo nuestro. Becky no responde al principio. Una parte de ella se sorprende de que Flynn realmente hubiera querido eso. La otra parte fue superada por la idea de que realmente le pusieran una etiqueta. Flynn toma su silencio de la manera equivocada, obligándola a continuar con su explicación. No me avergüenzo de ti, no quiero escondernos, pero tampoco quiero tener que responder a todo el mundo, tener que explicarlo todo. La mitad del mundo va a pensar que es solo un servicio de fans, de todos modos, y ya lo saben demasiado. Seré tu novia. Becky corta su divagación. ¿Lo harás? Flynn no puede creer que fuera tan fácil. De repente se da cuenta de lo juvenil que suena, pero no importa. Becky sentada frente a ella diciéndole exactamente lo que quiere oír. Ya dije que era tuya, ¿verdad? Fluye de la lengua de Becky con facilidad. Flynn, parcialmente aturdida, solo puede tragar su preocupación, reemplazada por la abrumadora sensación de que había sentado demasiado en esto. Se presiona demasiado a sí misma. Ella no se la había imaginado así. A diferencia de todo, hasta este punto de repente se sintió fácil. Pero Flynn instiga en el aire, sintiendo que era demasiado bueno para ser verdad. No voy a dejar de tocarte en público o de mirarte como si lo fueras todo para mí. Becky impulsa sus reglas básicas, sabiendo que no comprometería sus deseos, incluso si eso significara que otras personas hicieran suposiciones. No te lo estoy pidiendo, Flynn suspira, frotando silenciosamente el dorso de la mano de Becky con las suyas. Nunca voy a dejar de cuidarte o de protegerte, no me importa quién esté cerca. Pero quieres esto solo para nosotras. Becky parece entenderlo ahora. Ya estamos bajo un microscopio, criticado por cada movimiento equivocado. No quiero que nadie te haga daño. Entiendo. Con el tiempo se lo diremos, asegura Flynn. Pero ahora mismo solo te quiero para mí. Es la forma más fácil de protegerte. Becky asiente con la cabeza, ofreciéndole una sonrisa suave. Se adelanta para conectar sus labios por primera vez en mucho tiempo. Flynn se encuentra con ella a mitad de camino. Hay una suavidad en el aire, un aura onírica que la impulsa hacia adelante. Se levanta un peso de ambos hombros, un extraño alivio, pero todavía se siente como si hubiera mucho que demostrar, otro conjunto de montañas que escalar. Encuentran consuelo la una a la otra, abrazándose juntas. El deseo de estar cerca crece con cada día que pasa. Gracias por escucharme. Flynn habla suavemente cuando ha sentado su cabeza en el pecho de Becky, su mano jugando en el cabello de Flynn. Por supuesto, cariño. Becky besa la parte superior de su cabeza. El apodo todavía se siente nuevo en su boca, pero la hace sentir muy conectada con la chica que descansa sobre su pecho. Por primera vez en mucho tiempo, ambas se encuentran el sueño fácilmente, un lugar seguro para instalarse a puerta cerrada, no más preocupaciones por lo que el otro quería o lo que estaba por venir.
Free no estaba segura del futuro ahora. Podía imaginar claramente a Becky allí. Y Becky respira tranquila, sabiendo que está en buenas manos.